damos ya la bienvenida dentro de nuestra sección En Verde a Alberto José Redondo Villa. Alberto Redondo, Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alberto, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, haciendo un huequecito, ¿verdad?, en la agenda, porque en unos días vuelas y literalmente, ¿verdad?, pues sí, con destino a Israel, precisamente para seguir, ¿no?, con tu tarea de documentalista. Para seguir con esta misma serie, que este año, bueno, pues hemos empezado a abrir fronteras y estuvimos ya en Laponia grabando y ahora pues el desierto de Israel para traer unas imágenes para un documental nuevo de esta serie. Muy bien, bueno, presentamos a Alberto, que ya nuestros espectadores conocen, profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Zoología, doctor en Ciencias Biológicas y, bueno, como bien sabemos, realizador de documentales de naturaleza. Hoy es ya el capítulo 3º dentro de esa aclamada serie Descubriendo el comportamiento animal, que cuenta ya con 24 episodios, nada menos. Pues sí, ya son 5 años de rodaje, 24 episodios y por suerte, pues bueno, seguimos, que es lo más importante, ¿no? Un momento complicado en el que es difícil conseguir financiación para este tipo de trabajos que siempre, bueno, pues son costosos y es una suerte poder estar ahí, aunque, bueno, con menos producción, pero no paramos, así que muy contento. Pero habéis encontrado la fórmula, desde luego, esa mezcla de rigor, didactismo y a la vez pues siempre basarse en un tema muy concreto, con el máximo experto en la materia, que nos cuenta de primera mano la fase o el nivel en el que se encuentra su investigación. En este caso es el turno de Juan Moreno, ¿no? Sí, señor, el doctor Juan Moreno del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es que es fundamental el tener detrás una buena historia que contar, tener un contenido interesante, un contenido original. Hay, bueno, muchos documentales que nos muestran las bellezas que hay en la naturaleza, lo bonito que es nuestro entorno, pero también pensábamos que había un hueco para contar contenidos rigurosos y hacer el esfuerzo de acercarlos a todo el mundo, ¿no? Y ese es el cometido de esta serie, ¿no? Un formato tremendamente original, decíamos, por un lado la concreción y por otro también la duración. Esto es muy importante, Alberto, lo comentábamos en la primera entrevista que teníamos, porque si bien de una parte supone un cambio brutal con respecto a la noción que tenemos tradicional de los documentales de naturaleza. Aquello de, bueno, la gente dice que ve los documentales de la 2, pero en realidad no los ve, ¿no?, porque son muy largos, porque tal. Esta brevedad y esta, como decíamos, esto de que sea algo concreto, sucinto, al grano. Y por otro lado también es muy interesante que no sobrepasen los 5 minutos, porque se puede uno permitir el lujo de verlo incluso desde su teléfono móvil, ¿no? Claro, esa era la idea. La idea era adaptarnos a los nuevos tiempos, a los dispositivos móviles, al consumo que hay de audiovisuales a través de la red, y también hacer un producto nuevo, porque habitualmente los cortos, cuando eran filler, o sea, huecos que se rellenaban con contenidos de naturaleza, pues normalmente no tenían algo, digamos, de mucho contenido para contar, sino que eran simplemente unas imágenes bonitas para pasar un ratito entre un documental y otro. Nosotros hemos querido romper con eso y hacer que en un corto periodo de tiempo seamos capaces de transmitir información de calidad, información a veces profunda. Entonces un gran esfuerzo a la hora de sintetizar, de hacerla asequible a todo el mundo, pero yo creo que es un nuevo producto y la verdad es que está teniendo muy buena acogida, ¿no? En poquito tiempo dar un contenido, hay que contar una idea muy lineal, no puedes hablar de muchas cosas en ese tiempo, con lo cual tiene que dar muy claro, pero son historias completas, son historias que tienen un principio, un desarrollo y un final. Planteamos por qué es interesante conocer eso, cómo lo han logrado los investigadores, cómo han llegado a esos resultados y luego, bueno, pues la conclusión, ¿no? ¿Qué nos enseña cada uno de estos pequeños documentales? Y además con un destinatario muy diverso, porque igual puede enriquecer muchísimo al que sea aficionado a este tipo de asuntos, pero también a estudiantes, y es una herramienta valiosísima como material para un profesor, ¿no?, para enfocar sus propias clases, ¿no? Claro, yo a la hora de hacer mi trabajo pues no me podía aislar de mi profesión de profesor, y yo pensaba que era también un material interesante para la docencia, porque 5 minutos es fácil encajarlo en un seminario, en una clase, y no te corta, porque pones un documental de media hora y ya digamos que corta todo el ritmo. Esto da pie a seguir hablando, con lo cual es un material docente de calidad. Lo utilizan incluso los propios científicos cuando tienen que presentar los resultados de su propia investigación, o sea que el propio científico ve reflejados sus resultados de una manera suficientemente profunda para mostrarlo a sus colegas, pero por otro lado lo hemos utilizado en los colegios, incluso hemos hecho jornadas en primaria
y hemos utilizado los mismos documentales. Es verdad que si luego estamos allí y le explicamos un poquito más, lo hacemos más asequible a los pequeños, pero está pensado para que todo el mundo saque un mensaje, ¿no? Yo de hecho me gusta, antes de dar por terminado un documental, enseñarlo pues, a mi entorno, mi familia, a mis amigos y cada uno, de los más pequeños incluso. ¿De qué estás enterado? Le pregunto a mi sobrino o a mi hijo, ¿no? Y si ellos han captado la idea, vale, pero también se lo enseñó el investigador y también tiene que estar satisfecho con el resultado, ¿no? Se adapta, ¿no?, a diferentes niveles pedagógicos de formación y además, como decimos, una serie que sigue creciendo, que ya va hacia la treintena, que lo hace en paralelo a esa otra que es Ver la ciencia. Lejos parece que queda ya, Alberto, aquella presentación en el Salón de Actos Juan 23 en el campus de Rabanales, ¿no?, a la comunidad universitaria y a los medios de comunicación. Pues sí, tengo que decir que siempre me ha apoyado la universidad, ¿no? Y al principio tanto de la serie Descubriendo el comportamiento animal, la OTRI pues me apoyó al principio de esta serie, la Universidad de Córdoba siempre ha estado ahí, ahora en la presentación de Ver la Ciencia, la Facultad de Ciencias y la Universidad de Córdoba, ¿no? Y pues me han apoyado muchísimo y bueno, gracias a ellos pues ahora también es una realidad tanto una serie como otra. En aquel momento se proyectaban mensajes de colores, el segundo capítulo del que ya hablábamos, Amar peligrosamente, que lo tendremos más adelante, y precisamente el que vamos a ver hoy, esa paradoja de los huevos azules, porque si bien es cierto que nos seguimos moviendo dentro de la comunicación y hablamos nuevamente de cromatismo, en este caso, y además de las aves, en este caso parece que el color pues se va a una parte externa, ¿no?, del animal, se traslada de sitio. El contenido de este documental es un poco complementario al capítulo anterior. Intentamos hacer un contenido diverso, pero que también se complemente, y es lo que pasa con el capítulo 2 dedicado al colorido de las propias aves, y en este caso que son señales externas al animal, son señales en base a coloración, pero que no lo muestra el animal, sino que es algo que produce el animal, en concreto las hembras de las aves, ¿no? La mayoría de las aves pues ponen huevos de colores miméticos, una forma de camuflarlos con el medio y que la gran cantidad de depredadores que estarían encantados de comérselos pues no los vean y puedan pasar desapercibidos. Pero hay algunas aves que se saltan esta regla más o menos general y se permiten el lujo, entre comillas, de producir huevos de colores llamativos. Entonces esto llamó la atención de los científicos desde siempre y bueno, Juan Moreno ha trabajado específicamente en ver el significado de ese color azul y el mensaje que en realidad transmite entre la hembra y el macho de esa pareja, que es el contenido de este documental. Ahora mismo nos sumergimos en ese trabajo, en las diferentes fases, ¿no?, que implican el que tengamos este resultado, este alarde, como decíamos, de síntesis, de información, de divulgación, pero comentabas al principio algo que además es otra parte, otro ingrediente que hace tan versátil esta colección, y es que vosotros proponéis varias maneras de abordarla. La podemos ver en fila, ¿verdad?, en la serie como lo estamos haciendo nosotros, pero también podemos pues alternarla, pues eligiendo los temas que nos interesen, incluso realizar grandes montajes a partir de estos enlaces, ¿no? Efectivamente, el formato habitual de consumo de documentales, no solamente en televisión española, sino en todas las televisiones, lo habitual es el formato de o bien 30 minutos o de 1 hora. Entonces era importante también tener un producto de 1 hora que pudiera permitirnos llegar a otras televisiones. Y la verdad es que este tipo de formato se adapta porque, bueno, tenemos un montaje con un nexo de unión geográfico, en este caso pues es una especie de imagen de satélite. Nosotros vamos yendo a diferentes puntos de la península ibérica, que son los 2 primeros grandes bloques son de la península ibérica, y nos vamos metiendo en diferentes bosques, en diferentes ecosistemas, y en ellos pues se ven animales y surgen diferentes investigaciones. Simplemente unir las diferentes piezas para crear un puzzle que al final pues tiene la duración que normalmente programan las cadenas de documentales, ¿no? Y eso pues nos ha permitido llegar no solamente a cadenas nacionales, sino que bueno, pues se ha visto a través del canal Natura, pues sabemos que se está viendo en gran cantidad de países del mundo. En Países Bajos sabemos que se ha visto mucho. Ahora se ha interesado la televisión de Tailandia, la televisión del Líbano, o sea, que parece que podemos tener una distribución pues, a nivel mundial. Todos estos documentales están tanto en castellano como en inglés, no subtitulados sino locutados. Hay un locutor inglés que yo creo que es muy importante hoy en día, bueno, poder llegar a todo el mundo, ¿no? Con los documentales en inglés más o menos llegamos a casi todo el público, ¿no?, casi todos los países, pero aún así estamos también haciendo un esfuerzo de subtitular algunos, ¿no? Estamos subtitulando a árabe, a chino, a checo,
y bueno, en ese sentido pues pretendemos que sean un producto global, ¿no? Como no puede ser de otra manera, una vez que está en la red, pues ya no hay fronteras, ¿no? Y eso es bonito también. Diriges, realizas y produces esto último con Juan Carranza Almansa, este documental que cuenta además con la aportación de Juan Carranza en esa idea original y en este caso, ya lo hemos adelantado, el asesoramiento científico del doctor Juan Moreno. Precisamente con él, Alberto, surge una alianza, ¿no?, de presente y de futuro, ¿no? Pues sí. Bueno, con Juan siempre, ¿no? Porque Juan es, bueno, mi compañero, mi amigo y la persona que me propuso hacer para, bueno, para divulgar los descubrimientos de los científicos que forman la Sociedad Española de Etología, esta serie, ¿no? Hace ya mucho tiempo y al final, pues bueno, seguimos trabajando de la mano en esto. Y con Juan Moreno, pues la verdad es que se cumplió una cosa que a mí me ha hecho muchísima ilusión y es que los documentales han sido un camino de ida y vuelta. Yo lo contaba en Santiago de Compostela en unas jornadas que hubo y precisamente la charla que di se llamaba así: Cine científico y etología, un camino de ida y vuelta. Yo empecé siendo pues investigador por mi formación, por mi carrera, haciendo mi tesis doctoral en etología. Utilicé sistemas de grabación para desarrollar el trabajo de mi tesis doctoral. Con eso que había puesto un poco en funcionamiento, luego lo perfeccioné para hacer documentales, pero es que el camino ha vuelto. Ahora las técnicas con las cuales consigo grabar a los animales han conseguido que ahora esté colaborando y produciendo más artículos científicos y más, bueno, colaboraciones científicas que en ningún otro momento. Y aquí fue la primera con Juan Moreno, cuando él vio pues que podía observar lo que pasaba dentro de sus cajas nidos. Llevaba muchísimos años trabajando con cajas nidos. Él veía los resultados de los experimentos cuando luego bajaba la caja y pesaba los pollos, o a veces grababa con una cámara pues las veces que llegaban los padres a dar de comer al nido, pero hasta ahora no había podido ver qué pasaba dentro y claro, le supuso pues un nuevo campo. A partir de ahí empezamos a colaborar y ahora pues estamos codirigiendo una tesis doctoral, Alejandro Moreno, un chico de aquí de Córdoba que ahora está en Madrid, tiene además una beca y está haciendo una tesis, yo creo que fantástica, con papamoscas cerrojillo, el protagonista de este documental, y alguna otra especie también que cría en cajas nido, utilizando los sistemas que, bueno, que desarrollé para grabar este documental, con lo cual pues yo la verdad es que estoy encantado, ¿no? En efecto, esos sistemas de grabación que nos crean la imagen un poco de las muñecas rusas, ¿no?, de las cajas chinas, de un descubrimiento sale otro y así sucesivamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando conseguimos ver lo que está pasando, se nos ocurren muchas más ideas, porque muchas veces la ciencia puede inferir qué está sucediendo ahí, pero cuando conseguimos verlo surgen muchas más preguntas, porque observamos comportamientos que antes ni nos imaginábamos que pasaban, porque podemos profundizar en cómo tiene lugar esos comportamientos ahí dentro, y bueno, y desvelar un poquito esos secretos que pasan en ese mundo oculto que antes estaba en el interior de los troncos de los árboles, que ahora nosotros podemos llevarlo al interior de una caja nido que fabricamos, y gracias a los sistemas de grabación pues lo podemos llevar a nuestra casa o a nuestro despacho, a nuestro televisor. Y bueno, gracias a esos sistemas y todo esto no podría existir, ¿verdad?, sin ese ingenio primero y sin ese diseño previo, porque efectivamente decías, ¿cómo podríamos ver, ¿no?, lo que sucede dentro del tronco? Hablabas de las cajas nido y la verdad es que nos ha parecido completamente increíbles, sorprendentes esos planos, ¿no? Vemos los picos de las crías totalmente abiertos esperando recibir la comida, esos planos desde dentro de la caja nido o ese incluso acercamiento a los nidos vacíos, al plumaje de las hembras para que viéramos cómo el plumaje no llama la atención, ¿verdad? Ahora lo comentaremos también, cómo conseguimos hacer todo esto sin que ellos se sientan tan observados, porque nos quedamos en su intimidad, ¿no? Claro, hay una cosa yo creo que es fundamental para mí y es no interferir en el comportamiento de las aves. Yo nunca veo justificable molestar a un animal para grabar un documental. Yo soy un principio sin el cual no me muevo en este campo, lo tengo clarísimo. O sea, sería además un poco incongruente, ¿no?, dado claro, el mensaje final, ¿no? Para mí no tiene sentido, pero bueno, es verdad que, bueno, que la historia del cine de naturaleza algunas veces pues ha habido casos en los que se ha llegado a molestar animales para poder conseguir imágenes. Yo no lo veo en ningún caso admisible, ¿no? Y en ese sentido pues había que ver la posibilidad de entrar ahí, en esa caja nido, y no molestar a los animales, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental conocer
pues la experiencia que tiene el propio investigador. Ellos saben, ellos están manejando las cajas nido durante años y saben hasta dónde las aves pueden admitirnos unas cosas y otras. Y por ejemplo, bueno, él me comentó Juan, que era posible cambiar la caja nido y que las aves no tenían ningún problema. Esa fue la idea que a mí ya me movió a un poco desarrollar el sistema. Si yo podía cambiar la parte de atrás manteniendo la portada de la caja nido, bajándola y haciendo un cambio rápido del material que hay dentro de la caja, podía preparar una caja que fuera un plató, como el que estamos, un pequeño plató que nosotros al que le íbamos a acoplar la misma portada por la que siempre entra la hembra. Adapté una caja, coloqué un soporte encima que camuflé muy bien con ramitas de plantas del mismo entorno, con líquenes, y en esa cajita pues bueno, colocaba una cámara y también había que colocar un sistema de iluminación en miniatura con un LED que no diera calor, y la verdad es que pues, nos sorprendió la facilidad con la que los pájaros volvían a entrar, no tardaban ni un minuto en volver a seguir dando de comer, no sé, pero no había ningún tipo de alteración en su comportamiento. Y bueno, eso la verdad que nos dio pie a desarrollar un sistema que luego sirvió para hacer incluso una tesis doctoral, ¿no? Muchísimo esfuerzo que, como reiteramos siempre, ¿verdad, Alberto?, tiene ese sentido final de pasar de la asepsia y del desconocimiento a la empatía, el saber y que tomemos conciencia, ¿no?, de esa necesidad de conservación, ¿no? Claro, al final conservamos lo que amamos, está claro, ¿no? La conservación no puede ser algo que nos imponemos. ¿Por qué hay que conservar? ¿A la fuerza? ¿Es una obligación? ¿Es solamente una imposición? ¿O queremos de verdad conservar nuestro entorno? Yo creo que conocerlo es amarlo. Cuando nosotros conocemos las maravillas del entorno, las maravillas del reino animal, su comportamiento, vemos por lo complicado que es para un ave pues el día a día, ¿no?, sacar adelante a sus pollos, el esfuerzo que le supone. Todo esto yo creo que nos hace efectivamente respetar y conservar desde dentro, ¿no?, porque nosotros queremos hacer esa conservación. Yo creo que eso es muy importante. Hemos hablado de algunos detalles ya porque ha surgido en la conversación, pero nos gustaría saber primero, pues bueno, hasta dónde nos desplazamos y cómo se diseñó esa hoja de ruta, ¿no?, este paso fundamental. Pues este documental está grabado en el bosque de Balsaín, un sitio maravilloso que, bueno, los que los conocen saben que es un bosque de robles fantástico, muy cerquita de Madrid, cerca de la sierra, está en la sierra de Guadarrama, y que, bueno, pues relativamente cerca de Madrid se conserva en un estado fantástico. Bueno, ahora Guadarrama va a ser parque nacional, con lo cual, bueno, hacen honor a la riqueza que hay. Y bueno, pues en este bosque de robles cría una población bastante buena de papamoscas cerrojillos, y es donde trabaja el doctor Juan Moreno. Y bueno, está claro que los documentales hay que grabarlos donde está el investigador haciendo su trabajo. Y nada, fuimos allí, vimos las posibilidades de grabación, y luego Juan me dejó algunas cajas nido que yo adapté aquí en Córdoba, y hicimos las primeras pruebas, ¿no? Y como vimos que funcionaba perfectamente, pues ya planeamos, tuvimos 2 temporadas rodando, durante 2 años se estuvo grabando este documental, y al final, pues bueno, los 5 minutos resultados son 5 minutos aprovechadísimos. Sí, claro, la verdad es que siempre hace falta pues ir muchas veces, cada imagen pues tiene detrás una historia, y cada 2-3 segundos del documental pues muchas veces tienen su tiempo detrás y un montón de anécdotas, claro. Y bueno, y respuestas muy concretas y muy contundentes, ¿no? Porque la primera quizá que nos podamos hacer es qué se pensaba tradicionalmente o qué se ha pensado hasta que llegó esta investigación del doctor Juan Moreno sobre estos huevos verdes y azules, ¿no? ¿Por qué no en el plumaje sino en los huevos, y por qué incluso esa diferenciación, ¿no?, que tiene además un valor comunicativo? Claro, es que la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué poner huevos de color azul? ¿Qué sentido tiene que haya huevos que tienen esa coloración tan llamativa? La verdad es que, bueno, ahí Juan Moreno diseñó un experimento interesantísimo, ¿no? Sería ver, porque él vio que había diferente tonalidad, había unos huevos azules más intensos, menos intensos. Siempre colores fríos, ¿no? Sí, bueno, son colores fríos, es verdad, pero en realidad tienen una característica en común con los colores cálidos que veíamos en el documental del otro día, de las aves, y es que para poder mostrar esos colores hay que hacer un gasto. Y ese gasto tiene un coste asociado. En el caso de los huevos azules es biliverdina, la sustancia clave que le da el color azul a los huevos. Esa biliverdina es un potente antioxidante, lo mismo que pasa con los carotenos. ¿Qué pasa? Que los antioxidantes pues son un recurso limitante, un recurso que solamente se pueden permitir el lujo de depositarlo en los huevos y gastarlo de esa manera
aquellas aves que están realmente sanas, que no tienen que utilizar los antioxidantes para mantener su propio estado de salud. Entonces la hipótesis de Juan era clara. ¿De verdad están señalizando estos colores la calidad de la hembra? Claro, que pueda desprenderse, hacer esa inversión y que veamos ese pigmento, da información no solo de su estado de salud, sino sobre todo de su fertilidad, ¿no? Está dando una imagen de la calidad, pero sobre todo, ¿de verdad pueden captar los machos ese mensaje? O sea, ¿llega y cómo llega? O sea, ¿qué resultado tiene ese gasto, ese derroche en pintar, entre comillas, un huevo de azul llamativo dentro del nido? Y hizo un experimento muy ingenioso, como todos los que hace Juan Moreno, que la verdad es que diseñando experimentos pues, es genial. Él utilizó un huevo que fabricó de manera artificial, fabrica modelos, le ayudan artistas, porque son artistas, porque hay que crear un modelo exacto en el peso, en el volumen, en la forma de los huevos normales de papamoscas cerrojillo, pero pintado de un azul muy intenso. Y él hizo un experimento que era colocar un huevo de azul intenso en la puesta durante un solo día, retiraba uno de los huevos de la puesta, luego lo cambiaba, lo tenía solamente durante un día, luego lo volvía a meter de manera que no provocaba ningún tipo de pérdida de la nidada ni daños al nido, pero durante un día había un huevo de azul intenso en la nidada. Es curiosísimo, solo un día. ¿Qué efecto podía provocar eso? La hipótesis de él es que tendría alguno, y efectivamente lo tenía. Los machos trabajaban más durante todo el periodo reproductor, que es lo interesante. No solamente el día que veían el huevo, porque en realidad el día que veían el huevo todavía no hay apoyo, evidentemente. O sea, ellos visitan el nido porque dan de comer a la hembra, mientras la hembra está incubando, los machos hacen una serie de visitas al nido para llevarle alimento. En ese momento, el macho tiene la oportunidad de ver los huevos que tiene allí la hembra puestos. Pues lo interesante es que viendo durante solamente un periodo cortito de tiempo un huevo azul intenso, todo el tiempo que dura la cría y que hay pollos en el nido, ese macho trabajaba más, se esforzaba más y llevaba más cantidad de alimento que la media. Y esos pollos crecían más que la media. Es interesantísimo, como solamente porque un día haya visto una cosa, ya cambia su comportamiento durante todo el periodo del reproductor y se esfuerza más. Eso es muy interesante y las consecuencias que tiene la evolución son clarísimas. Estas son aves que duran poco tiempo, viven solamente unos cuantos años, entonces es muy importante para ellos estar sincronizados y hacer el esfuerzo a la vez, porque un esfuerzo para ellos es muy costoso. Claro. Un año en el que no estén sincronizados, el macho trabaje mucho y la hembra trabaje poco, pues a lo mejor tenemos los pollos de un tamaño intermedio y eso en la naturaleza no va bien. Unos pollos que no llegan a tener un tamaño determinado pueden no llegar a pasar esa fase crítica, que es la de volantones, la de la adolescencia de los pollos, ¿no? También una fase difícil. Entonces, para poder sobrevivir necesitan un peso extra, ¿no? Que les permita pasar esas dificultades. Si los dos saben que ese año es tan fuerte y es el momento de apostar juntos por esa cría, los resultados pueden ser mucho mayores. Y efectivamente se sincronizan en base a ese mensaje que le transmite la hembra con los huevos azules. Un mensaje doblemente útil porque al no estar en el plumaje efectivamente ya habla de la hembra y de la cría, ¿no? De las dos cosas. Volvemos a un tema que nos referíamos en mensajes de colores, ¿no? En nuestro anterior encuentro, Alberto, que es la selección natural, ¿no? Claro, está claro que todos estos comportamientos, todos estos colores, estas maravillas que vemos en la naturaleza, están ahí porque en un momento determinado se han seleccionado positivamente, porque los pájaros que han empezado a hacer ese tipo de cosas, por casualidad, les ha ido bien. Entonces hubo una mutación que en un momento determinado produjo huevos de este color, ese mecanismo ha sido exitoso y se ha seleccionado positivamente, y de esa manera se van quedando esas modificaciones que al final son las que nos permiten tener la diversidad que ahora mismo tenemos en la naturaleza, ¿no? Son diferentes adaptaciones que surgen por casualidad, pero que funcionan. Y muchas veces pues hay cosas que no nos explicamos, pero ¿cómo es posible que pase esto, ¿no? Bueno, pues simplemente porque ha funcionado y ha tenido éxito. Hay una mutación que ha permitido que eso surja y al final ha tenido éxito, con lo cual se ha quedado y ha dado pie a una nueva, bueno, raza, especie o comportamiento dentro de la naturaleza. Nada más lejos de esa noción tradicional del camuflaje, ¿no? Porque precisamente esto llama la atención y ahí, bueno, podríamos encaminar nuestra siguiente duda, y es que si bien es un reclamo para los machos, si no es un peligro de cara a los depredadores, por ejemplo. Las señales, como dijo en su día, en los años 70, precisamente el investigador que voy a ver ahora en estos días en Israel, Zahavi, pues tienen que tener un coste.
Entonces, por eso vemos tantas cosas en la naturaleza que son como un derroche. Esas mariposas tan llamativas, con colores alucinantes, aves también con colores espectaculares, animales que se arriesgan a hacer comportamientos algunas veces que parecen demasiado conspicuos o llamativos. Todos estos alardes, esta especie de vaciladas que se dan los animales en la naturaleza, tienen un sentido. Claro, es porque y es mostrar la calidad que es una forma de seleccionar a los mejores. Y esos mejores son los que van a poder sobreponerse a las trabas, los problemas, las dificultades cotidianas que se pueden encontrar en el medio natural. Entonces, ¿merece la pena poner unos huevos llamativos sabiendo que los pueden los depredadores localizar? Si eso significa que te puedes sincronizar mejor con tu pareja, que eres capaz de mostrar que eres en ese año la pareja ideal y que merece la pena el macho que se esfuerce más, ese esfuerzo pues merece la pena el gasto de no tener el camuflaje. Hay otras especies que no hacen ese gasto, que les ha ido bien teniendo huevos de camuflaje y se sincronizan de otra forma y realizan otro tipo de comportamientos. Hay, digamos, muchas soluciones para el mismo problema y eso es lo que ha permitido la biodiversidad. De hecho, precisamente en la anterior entrevista hablábamos de ese plumaje, ¿no?, que también llamaba la atención y que también tenía esa finalidad reproductora, ¿no? Claro, la finalidad de transmitir un mensaje que al final llega al quien lo tiene que recibir con una característica, que es la sinceridad, que eso es muy importante. Entonces, si el mensaje tiene un coste asociado, es sincero, es fiable y puede cumplir su cometido. Bueno, siempre, antes tú mismo lo has comentado, no hay grabación, en este proceso no hay una sola vez que no se encuentre uno pues atravesando una experiencia única y cargada siempre de anécdotas. No sé con qué recuerdo, con qué imagen, con qué instante te quedas tú de esta paradoja de los huevos azules. Bueno, ahí fue curioso el tema primero de la realización del artilugio para conseguir grabar dentro de los nidos y ver de verdad que aquello funcionaba, ¿no? Cuando coloqué la caja, que en realidad tenía arriba un artilugio, sí estaba muy bien camuflado, con líquenes y demás, pero bueno, te espera a lo mejor una respuesta en la que la primera vez el pájaro esté un poco reacio y luego entre. Pues fue una sorpresa total. Yo recuerdo que estaba escondido en un high a cierta distancia del nido, colocamos la cámara, la subimos y prácticamente no me dio tiempo a esconderme. Iba de vuelta y miro de reojo, digo, pero si es que ya está ahí, había entrado de comer, no había pasado ni un minuto. Ya me senté y vi que la tasa de sebas, el tiempo que pasaba entre una vez y otra, que llegaba a dar de comida, era el mismo, prácticamente no variaba. Y luego fue interesante una de las parejas que grabamos, porque grabamos muchos nidos, y es que normalmente pues entran por un agujero que la persona que ha hecho la caja de nido se ha dado el trabajo de hacer un agujerito que se supone que es la puerta de entrada al nido por donde tenía que entrar. Yo colocaba la cámara apuntando a la puerta del nido y no veía que entrara el pájaro. Bueno, ¿qué pasaba? Y es que había encontrado otro sitio para entrar por un filito que había arriba, súper estrecho. Entonces entraba por arriba y salía por ese sitio, por donde entra, que solo la veo salir, y es que entraba por arriba. Pero los dos no eran lo mismo. El macho entraba por la entrada normal y la hembra entraba por el atajo. Y cada uno tenía su forma de entrar y además no variaba, cada uno tenía su sitio donde entrar al nido y ahí me tenía loco viendo a ver si grababa arriba, grababa abajo para encontrar el sitio por donde le gustaba a cada uno entrar a la caja, ¿no? En fin, la verdad que siempre que estás ahí en contacto con los animales, pues hay un montón de cosas de su comportamiento, a lo mejor del más normal, el más trivial, pero que por lo menos a mí me entusiasma, ¿no? Ver cómo hacen cada una de esas cosas cotidianas, ¿no? Aprendizaje directo, ¿no? Con ese trabajo de campo que va expandiendo sus alas, como vemos, te trasladas hasta Israel, porque gracias a descubriendo el comportamiento animal o a ver la ciencia, estamos por añadido pues a la última, ¿no?, en lo que actualidad científica se refiere, ¿no?, dentro de este campo de la zoología, ¿no? Pues sí, es que yo creo que es importante que la serie tenga pues una vocación global, una forma de hacerla más atractiva, que pueda llegar a más gente. Y al fin y al cabo, pues este trabajo y este esfuerzo se hace para concienciar a personas, para que llegue al máximo número de personas. Y yo creo que es importante pues no poner límites, ¿no? Intentar cubrir temas del máximo interés y llegar donde podamos, que no sé dónde será, pero bueno, lo vamos a intentar. Sí, porque hay que recordar que el valor aquí es absoluto, todo es original, desde el grafismo, por supuesto, el guión, todo está orquestado por primera vez, incluso la música, ¿verdad? La música está compuesta expresamente para cada documental, sí, sí. Yo creo que es muy importante, porque al final transmite sentimientos,
Y los sentimientos, la magia del cine es que no es solamente una imagen, sino que hay imagen, hay ritmo, hay música, y todo este tipo de cosas. La locución es también fundamental, que contamos con la voz de José Ángel de Juanes, y eso yo creo que le da un claro, valor añadido. Ya le da la marca, ¿no? Claro, Digamos, claro. ¿no? José Ángel ha locutado siempre documentales del máximo nivel, documentales de la BBC, que bueno, que están reconocidos como de los mejores del mundo, y eso yo creo que le da un plus de credibilidad, hace que, bueno, son solo 5 minutos, pero tenemos que llamar la atención desde el primer segundo, porque bueno, si enganchamos al espectador, pues conseguimos transmitir lo que ahí estamos pretendiendo, ¿no? Ujú. Y desde luego estoy convencida de que las personas que nos están viendo ya están más que enganchadas a esa web, a esa www.albertoredondo.tv. Ahí podemos encontrar toda la información, todos estos documentales, si queremos verlos de nuevo, incluso los enlaces, ¿no?, a estos encuentros nuestros, Alberto. Sí, efectivamente, en la página web y en las redes sociales asociadas, en Facebook y en Twitter, pues la verdad es que están teniendo una buena acogida, y yo creo que es una forma que hoy en día pues no podemos pasar por alto de divulgar también estos documentales. Lo estamos haciendo de manera que cada semana estrenamos uno nuevo, pero ya queda en la web siempre, claro. Y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, pues vamos poniendo información complementaria. En la propia web yo creo que es muy importante que quien le gusta el tema pueda profundizar. Entonces, en cada documental hay un link, de manera que el propio autor me sugiere qué link prefiere, con el artículo científico que ha dado pie a esa publicación, o con el contenido relacionado con el tema que él ha publicado, de forma que se puede profundizar más, ¿no? Y luego a las redes sociales voy poniendo también curiosidades, anécdotas, y yo creo que es una forma también de compartir más este trabajo con todo el mundo. Y con esos títulos siempre tan sugerentes. De hecho, nuestro próximo encuentro nos llevará hasta los seductores perfumados, ¿verdad? Hasta la selección sexual en las lagartijas. Cambiamos también de clase, de especie. Sí, era muy importante que sean diversos, o sea, que no sean solamente documentales de aves, que a lo mejor, es verdad, hay más investigadores de aves que de otros grupos, por la facilidad que tienen, por lo llamativas que son, por la tradición de las sociedades ornitológicas. Pero bueno, tanto Juan como yo tenemos muy claro que cuanto más diverso sea, primero es más acorde con nuestro entorno, y luego también damos una visión que yo creo que puede ser más interesante. Entonces vamos cambiando el tercio, hemos estado con hormigas, aves, vamos ya a lagartijas, pero próximamente veremos osos, y veremos libélulas, y veremos incluso microorganismos, con lo cual, bueno, vamos dando una visión lo más amplia posible. Pero al final es curioso que vamos viendo temas relacionados. Ya más adelante veremos que el tema de los osos está muy relacionado con el de las libélulas, por ejemplo, en cuanto a lo que está pasando ahí detrás de esos documentales. Se van creando vínculos, ¿no? Claro, porque al final todos somos más parecidos de los que nos creemos, ¿no? Nosotros mismos nos descubrimos, decimos descubriendo el comportamiento animal, pero bueno, también podemos decir un poco descubriéndonos a nosotros mismos, porque tenemos mucho en común con los animales, y cuanto más aprendemos de ellos, pues más nos entendemos a nosotros, lo cual no nos quita ningún valor, sino que yo creo que nos añade, ¿no? Hay una concienciación, digamos, por varias vías, ¿no?, en varios frentes, ¿no? No solo animal, sino efectivamente, como bien dices, también una invitación al autoconocimiento, a la introspección y a la evolución, ¿no?, del propio ser humano. La serie también está muy sensibilizada con el propio ser humano dentro de la naturaleza y el papel que tiene, ¿no? Bueno, pues hemos visto imágenes durante la conversación, ¿verdad?, durante la charla, pero nos hemos quedado con ganas de ver ese documental, esa paradoja de los huevos azules. Así que, Alberto, si te parece, y te quedas con nosotros, disfrutamos de esos 5 minutos, y antes agradecerte aquí en directo que nos hayas acompañado. Te deseamos el mejor viaje posible y que a la vuelta pues vengas cargado, como decíamos, de anécdotas, de experiencias y de nuevos conocimientos. Pues muchísimas gracias a vosotros, porque la verdad que es un lujo que bueno, que estéis dándome esta oportunidad de mostrar los documentales con este canal, y también pudiendo contar las cosas de primera mano, ¿no?, que yo creo que eso, bueno, pues es una suerte, ¿no?, poder contar con vuestro interés. Así que muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, el honor es nuestro, Alberto. Hasta muy pronto. Nosotros nos quedamos aquí con Alberto y ponemos la guinda a esta entrega de la sección en verde con la paradoja de los huevos azules. La paradoja de los huevos azules.
La coloración en los huevos de aves se ha interpretado tradicionalmente como un modo de ocultar la puesta ante los depredadores. Sin embargo, casi la mitad de las especies ponen huevos de tonos azules o verdosos, lo cual no parece ajustarse a esta teoría. El doctor Juan Moreno, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, sostiene que por medio de estos colores en los huevos, las hembras envían información importante a sus parejas. Podría ser algo similar al plumaje vistoso que exhiben muchos machos de aves como señal de su buen estado físico. Pero si es así, ¿por qué las hembras no llevan esos colores en su propio plumaje? Las hembras suelen pasar mucho tiempo echadas en el nido, incubando los huevos o calentando y protegiendo a los pollos. Si tuvieran colores vistosos, serían fácilmente localizadas por los depredadores. Una solución para señalizar su calidad a su pareja podría ser por medio de la coloración de sus huevos. Pero para que una señal sea creíble, debe garantizar que refleja realmente la calidad del animal que la emite. Si cualquier hembra pudiese poner los huevos con igual intensidad de color, este dejaría de tener valor comunicativo. El color azul y verde de los huevos se debe a un pigmento denominado biliverdina, un producto que procede de la hemoglobina de la sangre y que tiene un elevado poder antioxidante. La deposición de biliverdina en la cáscara del huevo supone, por tanto, que la hembra ha sido capaz de prescindir de una cierta cantidad de antioxidantes. Un lujo que solo pueden permitirse hembras realmente saludables. Pero a diferencia de los colores de los plumajes que sirven a los machos para conseguir pareja, las hembras solo muestran colores en los huevos cuando la pareja ya está establecida y ha empezado a criar. ¿Qué sentido podrían tener en ese momento? ¿Para qué le sirve al macho esta señal? El doctor Juan Moreno utilizó cajas nido para estudiar el comportamiento de los machos de papamoscas cerrojillo en función del color de los huevos de sus hembras. Midió la intensidad del color de los huevos mediante un espectrofotómetro el mismo día de la puesta. A continuación comprobó que los machos de nidos con puestas más azules aportaban más cantidad de alimento. Además, los pollos de esos nidos alcanzaban una mejor condición física. ¿Es realmente el color azul de los huevos lo que anima al macho a trabajar más? Para comprobar esto, el doctor Moreno realizó un experimento que consistió en la introducción de un huevo artificial azul intenso en algunas de las puestas. El efecto fue claro. Los machos trabajaron más, aportando más cantidad de alimento durante todo el periodo reproductor, y los pollos de esos nidos alcanzaron pesos superiores a la media. Señales por medio de estructuras externas al organismo. Una línea de investigación apasionante en la que queda mucho trabajo por hacer y que promete resultados muy interesantes.